Buenas noches, estamos aquí para pasarlo bien. Oh yeah, buenas noches, estamos aquí para pasarlo bien. Oh yeah, buenas noches, estamos aquí para pasarlo bien. Oh yeah, buenas noches, estamos aquí para pasarlo bien. Oh yeah, buenas noches, estamos aquí para pasarlo bien. Oh yeah. Hola a todos, bienvenidos a Capelefteria. Este es el canal de la libertad y continuamos con otro vídeo sobre este vídeo de este documental de la guerra de las consolas, la parte segunda, y lo habíamos dejado por el minuto 11, como ves aquí, con el CDI, que era de Philips, si no recuerdo mal, lo he dicho antes, era de Philips. Estoy muy cerca, estoy demasiado cerca, no se me ve la boca, ¿verdad? Lo he dicho. Bueno, que de Philips. Continuamos viendo esto. Me voy a poner mejor. Me voy a poner mejor para que se me vea. Y yo creo que... años desarrollando e investigando con este formato. Y nadie mejor que estas dos compañías era capaz de conocer las capacidades de esta nueva tecnología. Es por eso que Philips quiso desarrollar un sistema que aprovechase al máximo las capacidades del formato CD. Así nació el CDI, una máquina capaz de reproducir vídeo, compatible con CDs musicales, capaz de visionar fotos digitales, incluso funcionaba como karaoke. Además, también tenía una gran cantidad de software. La caza del octubre rojo, una película entretenidísima. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Lo que no puedes decir es que es aburrida. Es el John McTiernan, como se pronuncie, que también hizo pues, la gran Jungla de Cristal, Die Hard, la mejor película de Navidad de la historia, ¿no? Y recomendadísima. La caza del octubre rojo y, por supuesto, la Jungla de Cristal 1 y la 3. La 2 no. Pero la primera y la tercera tienes que ver. La última, bueno, sí, la última, porque la 4 y la 5 no existen. Contenido educativo, con la intención de que también pudiera servir como una herramienta para el sector docente. Y como no, también era una videoconsola con juegos que aprovechaban el formato Bebed tubitos. CD. Pero el CDI fue un fracaso de ventas, principalmente por su elevadísimo precio. En su momento de salida costaba $700 el modelo básico, y para poder realizar algunas acciones precisaba de ampliaciones que todavía elevaban más su precio. En los años siguientes bajaría mucho su precio, pero el CDI no fue capaz de remontar las ventas. Philips se esforzó mucho en promocionar e informar sobre las capacidades de su sistema, pero la mayoría de la gente no entendía para qué servía exactamente este aparato. Era un proyecto demasiado ambicioso, adelantado a su tiempo y que abarcaba demasiados campos. Y el público no estaba dispuesto a pagar un precio tan elevado por una máquina sin una función clara. Como consola de videojuegos, el CDI no tuvo un catálogo muy extenso y la calidad de sus juegos dejaba mucho que desear. Nintendo, por aquellos años, estaba pensando en desarrollar un periférico con formato CD para su exitosa consola Super Nintendo y así. Ya lo he dicho en el otro, con Sony, quiso hacer, digamos, una especie de Super Nintendo CD, que sería a la postre, bueno, ya veremos luego, por qué se arrepintió, si no lo sabéis, por qué se arrepintió la Nintendo de no haber hecho ese pacto con Sony, ese proyecto con Sony. Sí, poder rivalizar con las máquinas de NEC y Sega. ¿Y quién mejor que Philips, una de las creadoras del CD, para desarrollar este proyecto? Nintendo se asoció con Philips y esta trabajó en el desarrollo de dicho periférico. Pero tras un tiempo, Nintendo decidió abandonar el proyecto. Philips había invertido mucho dinero y Nintendo, para intentar compensar las pérdidas, le cedió a Philips los derechos de sus franquicias más importantes para que pudieran lanzar juegos de Nintendo en el CDI y así poder remontar las ventas de dicho sistema. Lo que no imaginaban en Nintendo era el No recordaba que primero era con Philips y luego con Sony. Luego se
se alió con Sony para hacer un proyecto parecido al que quería hacer con Philips. Propósito que iba a hacer Philips con estas licencias. Philips lanzaría 5 juegos, uno de Mario, el conocido Tetris Uy, que le han quitado el copy, le han quitado la música. y 3 de la saga Zelda. Hostia, esto no sabía yo, Todos ellos muy mediocres, Última vez. especialmente los de la saga Zelda, llegando a ser considerado por muchos como algunos de los peores videojuegos de la historia, hasta el punto que Nintendo intenta ocultarlos y nunca los menciona en las listas de sus sagas oficiales. El CDI fue un enorme fracaso, pero aún así demostró la gran cantidad de posibilidades que tenía el formato CD. El CDI era un aparato con una tecnología muy avanzada y aún así seguía siendo una máquina de 16 bits, al igual que el resto de consolas. Pero muchos fabricantes ya estaban preparándose para dar el salto a los 32 bits. A principios de 1993 aparece en territorio japonés la FM Town Smarty, siendo la primera consola de 32 bits de la Fujitsu. historia. Esta consola ha sido desarrollada a partir del ordenador japonés FM Towns de Fujitsu, siendo compatible con sus juegos. Una característica que delata el origen de esta consola es que además de utilizar el formato CD, también incorpora una unidad de disquetes, típica de los ordenadores de la época. Pero a pesar de tratarse de una máquina de 32 bits, utiliza una tecnología con varios años de antigüedad, heredada de su hermano ordenador, por lo que no supone una evolución destacable respecto a consolas anteriores. Esto, unido a su alto precio, hace que sus ventas sean muy escasas. Y a pesar de tener algunos títulos destacables, Fujitsu le dará muy poco apoyo y pasará totalmente desapercibida. Y la FM Town Smarty nunca saldrá de Japón. Durante aquellos años, parecía que lo que menos preocupaba a las compañías era el precio de sus sistemas. Lo único que importaba era tener la máquina con la tecnología más avanzada. El ejemplo más claro viene a continuación con la consola más cara de la historia. A mediados de 1993, Pioneer lanza el Laseractive, un sistema multimedia, algo similar a lo que vimos con el CDI de Philips. El sistema Laseractive se basa en el formato Laserdisc de Pioneer, capaz de reproducir vídeo de alta calidad gracias a sus gigantescos discos. Lo más destacable de este sistema es que dispone de módulos intercambiables para poder realizar... Madre mía. Un CD así. Parece de coña y todo, ¿sabes? Es un CD como un vinilo, ¿sabes? Eso es el Laserdisc. Yo no lo recuerdo el Laserdisc tampoco. ¿Cómo se llamaba aquel? Bueno, el Laserdisc era... No sé, no me acuerdo. Bueno, esto sí que me acuerdo de que cuando lo vi el documental la primera vez. Esto es un armatoste. O sea, el Pioneer este es un armatoste porque tiene, tiene todo. O sea, ya lo veréis que tiene todo, todo y todo grande. Pero tiene, claro, es un armatoste, tiene que costar una pasta. Diferentes acciones. Lo más curioso es que dos de estos módulos permiten al Laseractive hacerlo compatible con otras consolas. Uno de ellos permite utilizar los juegos de las consolas Mega Drive y Mega CD de Sega. Y el otro hace lo mismo con los juegos de PC Engine y su sistema CD.
Sin embargo, esto resulta totalmente absurdo, pues cada uno de estos módulos cuesta $600, mucho más que comprar las consolas originales por separado. El Laser Active tuvo pocos juegos exclusivos, siendo la mayoría títulos basados en el formato vídeo, y el resto fueron juegos extraños e inclasificables. Su escaso catálogo y su desorbitado precio provocaron que este sistema fuera un enorme fracaso, con apenas 10.000 unidades vendidas. De hecho, el Laser Active está considerado como la consola más cara de la historia, pues costaba el modelo básico $970. Digo, si es un armatoste, lo tiene todo, o sea, puedes ir, o sea, lo tiene todo en el sentido de que es compatible con otras consolas, pero además que tienes que conectarlas a un módulo, que tienes que ponerlas, pum, 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 es como una especie de rompecabezas, una especie de Tetris, pero muy aparatoso, ¿no? Muy gordo todo, muy grande, demasiado contenido. Era la época también, ¿eh? La época molaba los superordenadores y toda esta época, y todo esto. Pero con la compra añadida de todos sus módulos podía llegar a la increíble cantidad de $3.000. Mientras tanto, una conocida compañía fabricante de ordenadores va a intentar dar el salto a las videoconsolas. La Amiga CD, esto no lo sé, pero esto sí, yo me acuerdo de esta consola, de la Amiga. Amiga. En 1993, la conocida compañía de ordenadores Commodore lanza únicamente en Europa el Amiga CD32, que básicamente es un ordenador Amiga 1200, al que se le ha añadido una unidad de CD y se han simplificado todas sus funciones, para transformarlo en una consola. Pero a pesar de ser una máquina de 32 bits, sus prestaciones tampoco eran lo que el público esperaba. Los ordenadores Amiga habían tenido mucho éxito durante varios años y el Amiga CD32 heredaba esta tecnología, pero en 1993 ya no era competitiva, algo similar a lo que vimos con la FM Town Smarty. El Amiga CD32 tuvo un catálogo bastante completo, heredado de los ordenadores de Commodore. Pero este tipo de juegos no acababa de convencer a los usuarios de consola, acostumbrados a un estilo más arcade. El Amiga CD32 tuvo unas ventas aceptables, pero su compañía, Commodore, estaba arruinada y en 1994 entró en quiebra, abandonando el Amiga CD32 tras solo un año de vida. Pero cuando apenas se estaba empezando a dar el salto a una nueva generación con máquinas de 32 bits, hubo una compañía que intentó adelantarse a todos saltándose una generación entera. En 1993, Atari intenta sorprender a todos sacando una máquina de 64 bits, con la intención de ganar la guerra de los bits que se había iniciado. Atari no se cansaba de repetir en su campaña publicitaria que su máquina era la única de 64 bits y que era infinitamente más potente que las consolas de 16 y 32 bits. Pero esto no era cierto del todo. La arquitectura de la Jaguar estaba basada en dos chips de 32 bits, pero ambos estaban gestionados por un procesador de 16 bits, lo que limitaba mucho el potencial de la máquina. Aún así, la Jaguar era mucho más potente que las consolas de 16 bits, pero como máquina de 64 bits no convenció a los usuarios, que esperaban mucho más de esta nueva generación.
Además, la Jaguar tuvo muy poco apoyo por parte de las desarrolladoras y tuvo un catálogo corto y de baja calidad, siendo muy pocos los juegos destacables de este sistema. Y esto se tradujo en un tremendo fracaso en ventas. Aún así, Atari hizo un... Hombre, a ver, que una campaña diga, una campaña, haz las mates, a los niños, pues, bueno, algunos, claro. A ver, pasa que a la gran mayoría de niños no les gusta la matemática. A mí hasta que llegaron las divisiones, que no es que no me gustasen, es que, digamos que me aburrían soberanamente. O sea, es cuando me aburrían soberanamente. ¿Por qué me aburrían las divisiones? Porque yo la primera clase de divisiones, yo me la perdí. Tuve la varicela. Y claro, como yo era vergonzoso, no preguntaba al profesor cuando ya entraba yo, no preguntaba cómo se hacían. Simplemente intentaba hacerlas. Y viendo cómo era el resultado, o sea, era muy difícil. Y a mí ya me aburría soberanamente. Hasta que no pasaron incluso años, no las aprendí a hacer. Pero, bueno, incluso años en primaria, ¿no? Pero no las aprendí porque no las preguntaba, no las volvimos a hacer hasta entrados unos años y claro, ya cuando, pues, claro, digo, es que no sé hacerlas. ¿Cómo no sabes hacerlas? Bueno, pues te voy a enseñar. Entonces, claro, pero yo recuerdo ese paso de la multiplicación a la división como algo muy aburrido y como ya, digamos, formándome yo mismo que no me gustaban las matemáticas, pero hasta ese entonces sí me gustaron. Entonces, un gran matemático que se ha perdido en la humanidad por culpa de una puta varicela. Uy, he dicho. Esto lo censuraré, no sé. Bueno, sigamos. Las matemáticas. Último intento desesperado para salvar a la Jaguar, lanzando en 1995 un soporte CD para su máquina, pero de nada sirvió. Casi no salieron juegos para este sistema y lo único que consiguió es hundir a la Jaguar de manera definitiva. Para Atari, el golpe recibido por el fracaso de la Jaguar fue tan grande que nunca más volvió a lanzar ninguna consola, siendo la Jaguar el último intento de Atari por revivir los gloriosos tiempos de la Atari 2600. La rivalidad que existía a principios de los 90 por ver quién conseguía entrar en una nueva generación con una máquina de éxito era tremenda, y mientras unos fabricantes se hundían, otros lo seguían intentando. Pero ahora por fin va a aparecer un sistema que va a demostrar el potencial de la nueva generación. La 3DO fue un intento por implantar en el... Pues esto va a ser el vídeo de hoy. El anterior me parece que eran 18 minutos. Este va a ser unos 3/4 de lo mismo, unos 20 minutos. No está mal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros a su canal y suscribiros al mío. Dale a like, compartir y suscribirse. Otra vez, lo digo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Mercado, una consola universal. Sus creadores... Me he vuelto a equivocar.